El granjero millonario se sorprende al ver a una vagabunda discapacitada, traducido a 9 idiomas. Nadie creía lo que veían sus ojos aquella tarde en las oficinas de Morales Corporation. Una mujer, vestida con ropas gastadas y una leve cojera, entró al auditorio con una mochila vieja y desgarrada colgando del hombro. Todo el mundo pensó: ¿quién es esta vagabunda? Pero el silencio cayó pesado cuando la mujer empezó a hablar. Y no en 1, ni 2, sino en 9 idiomas distintos. Sus palabras se deslizaron como agua clara, fluidas y precisas, cambiando entre francés, alemán, japonés, árabe y más. Un murmullo se apoderó del lugar. ¿Cómo era posible? Algunos pensaron que era una actriz. Otros juraban que había oído mal. Pero no. Isabela, así se llamaba, no solo era una limpiadora común. Era capaz de traducir discursos complejos que frenaron el aire en sus gargantas. Ella no parecía querer llamar la atención. Echaba una mirada esquiva, encogida sobre sí misma. Tenía 42 años. Cojeaba por una caída vieja. Una herida de años atrás que le dolía intenso. Pero ahí, en aquel auditorio impresionado, cada palabra que salía de sus labios parecía brillar con un fuego secreto. Lo que más impactó fue la llegada abrupta de Julio Morales, el CEO carismático y poderoso. Nadie esperaba que él, el gran granjero millonario de la ciudad, quedara tan fascinado por esa mujer discapacitada y sin hogar aparente. Sus ojos intensos y calculadores se quedaron fijos en Isabela. Él entendió al instante que esa no era cualquier limpiadora. El aire se hizo denso de sospecha y asombro cuando Isabela, con voz firme, empezó a interpretar una reunión clave que traducía en simultáneo. Sus manos temblorosas, el pulso acelerado, casi traicionaban el talento oculto que siempre había guardado con miedo. Miedo al juicio, a ser vista como rara, a perder la poca estabilidad que tenía. Pero esta vez fue diferente. Todos quedaron callados. El silencio se quebró solo por las palabras de... Sin embargo, entre las sombras, el director Ricardo, con ceño fruncido y mirada venenosa, ya comenzaba a urdir su plan. Las falsas acusaciones del pasado, un robo del que nadie probó nada, volvieron a salir para hundirla. La sala se dividió en miradas tardías, susurros cortantes y más dudas. Isabela sintió que el aire le faltaba, el corazón le pisaba fuerte el pecho y un nudo seco se le aprisionaba en la garganta. No era solo una batalla por su trabajo, era una guerra contra el peso de una vida marcada por pérdidas. Su madre muerta, su padre desaparecido, una familia que dependía solo de ella. Y mientras la fecha de la presentación decisiva se acercaba, nadie podía imaginar lo que esta mujer estaba a punto de revelar. Un secreto que uniría su pasado roto con este presente inesperado. Julio y ella, impensadamente, comenzaban a construir un puente de respeto, empatía y quizá algo más. ¿Quién hubiera pensado que de una mujer que parecía invisible y rota podría surgir una fuerza K? Solo dale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El aire en la sala se sentía pesado, casi eléctrico, mientras Julio Morales seguía observando a Isabela. Las palabras que ella pronunciaba parecían danzar en el aire, llenando la habitación de una chispa inesperada. Sin embargo, el momento se hundió en el silencio cuando el celular de Julio vibró con fuerza sobre la mesa. Era un mensaje. Su rostro se tornó pálido al leerlo.
De repente la atmósfera cambió. La puerta del auditorio se abrió de golpe y entró un hombre que todos conocían. Ricardo, el director. No venía solo. Detrás de él, un par de agentes de seguridad de la empresa, todos con expresiones severas. La multitud murmuró, impresa de confusión. ¿Qué estaba pasando? Ricardo, con su ceño fruncido y su mirada venenosa, se acercó a Julio y murmuró algo al oído. La tensión se disparó. Sin embargo, lo verdaderamente impactante llegó cuando Ricardo alzó la voz, interrumpiendo a Isabela en medio de su traducción. ¡Basta! Esta mujer no es quien dice ser. Es una criminal. Un grito brotó del público. El alboroto provocó que Isabela se detuviera en seco. El sudor le resbaló por la frente. Su respiración se volvió errática. ¿Qué estaba sucediendo? Ricardo continuó, lanzando acusaciones que resonaban como balas. Ha estado robando secretos corporativos. La hemos estado investigando desde hace meses. Las miradas se volvieron hacia Isabela, escudriñándola, como si estuvieran ante una desconocida. Aquella mujer que había asombrado a todos ahora se convertía en el centro de un escándalo inesperado. Isabela estaba helada. La sala se transformó en un calabozo, rodeada de sospechas. Aquel hombre que parecía un aliado en el escenario, ahora la desenmascaraba con saña. Julio, todavía paralizado por el mensaje que había leído, se lanzó hacia Ricardo. ¡Detente! Eso no es verdad. ¿Tienes pruebas? Su voz, al principio confiada, se tornó titubeante. El director sonrió astuto, sabiendo que había sembrado la semilla de la duda. La prueba está en el teléfono de la mujer. Un simple escaneo será suficiente. Una ola de comentarios ahogados recorrió el auditorio. Algunos se giraban a sus vecinos. Otros miraban a Isabela con desconfianza. La sensación de traición flotaba en el aire. Isabela sintió que el nudo en su garganta crecía. Era como si el mundo se hubiera vuelto en su contra. ¿De verdad era una criminal? O peor aún, ¿quién había orquestado todo esto? En ese instante, alguien del público gritó: «¡No puede ser! ¿Qué estás diciendo, Ricardo? ¿Y tú, Julio?» El rostro de Isabela se iluminó con la voz desesperada de una mujer desconocida. «Ella no puede ser una criminal. La vi ayudar a un niño en la calle. No tiene sentido». Pero la duda ya había calado en el ambiente. La palabra criminal se retumbaba en las mentes de todos. Los murmullos crecían como una tormenta. Mientras tanto, Isabela luchaba por encajar las piezas en su mente. No entendía cómo había llegado ahí, de ser visible y reconocida a convertirse en un mero objeto de escarnio. En ese caos, el teléfono de Isabela vibró con fuerza en su mochila. Una notificación, temblando, trató de alcanzarlo. Pero antes de que pudiera, Julio se le acercó, captando su mirada. «Tú sabes que no es verdad, ¿verdad?» La respuesta se quedó en su garganta, atrapada entre el miedo y la confusión. La sala estaba en ebullición. ¿Qué era verdad? ¿Y qué era mentira? ¿Quién era en realidad Isabela? La sombra del pasado caía sobre ella, y el secreto que había estado guardando estaba a punto de salir a la luz. Y de pronto, un segundo mensaje llegó al teléfono de Isabela. Esta vez, al abrirlo, su rostro se blanqueó. Era de su padre, y decía: «Necesito verte, Isabela. Hay algo que debes saber». Sus manos comenzaron a temblar.
En ese momento, el temor se mezcló con una extraña sensación de esperanza. El caos se transformó en un silencioso grito, mientras todos esperaban ansiosos una revelación. ¿Qué secretos ocultaba Isabela? ¿Quién la había arrastrado a este lío? La tensión era palpable y todos sentían que un nuevo giro estaba a punto de estallar. Isabela sintió el sudor resbalando por su frente mientras los murmullos se intensificaban a su alrededor. El miedo la envolvía como un manto pesado, mientras las palabras de Ricardo seguían resonando en el aire. ¡Criminal! ¡Robando secretos! No tenía idea de cómo había llegado a esta situación. Una mezcla de confusión y terror la invadió. Repentinamente, el aire del auditorio se volvió aún más tenso. Julio, con el rostro contraído, miraba a Ricardo y su mirada se llenó de una repentina chispa de determinación. «Voy a revisar su teléfono», anunció, acercándose con paso firme hacia Isabela, ignorando el murmullo creciente. Sin embargo, antes de que pudiera tocarla, un segundo grito resonó más allá de las acusaciones. Era un crujido fuerte, casi como un trueno. La puerta del auditorio se abrió de golpe. 2 hombres de traje armados irrumpieron, sus rostros serios y decididos. Isabela no podía creer lo que veía. ¿Quiénes eran estos hombres? Ricardo les hizo un gesto rápidamente. Uno de ellos, alto y de mandíbula marcada, se acercó a Isabela. «Isabela Martínez, tienes que venir con nosotros. Estamos aquí por tu padre». El corazón de Isabela se detuvo. «¿Mi padre?» Su voz temblaba mientras la incredulidad la envolvía. «¿Qué tiene que ver mi padre con esto?» Julio retrocedió absorto, mientras la multitud se agolpaba, ansiosa por entender lo que ocurría. Ricardo parecía contento de ver su estratagema funcionar. Esto lo deja en evidencia. No es suficiente que sea una criminal. Tiene una conexión directa con las autoridades. Isabela, temerosa, vio cómo el rostro de Julio pasaba de la confusión a seriedad. «¿Qué te han hecho, Isabela?», preguntó, la lealtad empezando a brillar en su mirada. Los hombres de traje le informaron a todo el auditorio que Isabela estaba en riesgo por su relación con una operación internacional de fraude, una red de espionaje que había mantenido a su familia en las sombras durante años. Ella no es solo una limpiadora. Su familia está involucrada y su padre debe ser detenido. Las palabras de los hombres se sentían como puñaladas, rebotando en la sala. Isabela sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No podía ser cierto. Su padre, el hombre al que había perdido años atrás, el que había dejado una vida llena de preguntas y dolor. «¡No!», gritó. Pero su miedo era palpable. El auditorio se silenció, todos en un mar de miradas incrédulas. De repente, el teléfono de Isabela vibró nuevamente. Era un mensaje, y su mano, casi como si estuviera fuera de control, lo abrió. El mensaje de su padre decía: «Vine a buscarte. Te diré la verdad sobre nuestro pasado. Están equivocados sobre mí». Fue como si un rayo atravesara a Isabela. La sensación de traición se convirtió en una lucha interna. Mientras la multiciploteaba la pregunta: ¿su padre era culpable de todo lo que decían? ¿O estaba él en el centro de una conspiración? «Isabela, por favor, no podemos dejar que se la lleven», suplicó Julio, mientras la tensión creciente se palpaba en el aire. Las sombras de la duda empezaron a nublar su mente. ¿Cómo podía defender a alguien a quien creía una víctima
mientras su pasado parecía seguirla como una sombra oscura. La sala estaba llena de murmullos y shock. La línea entre amigo y enemigo se desdibujaba. ¿Podía realmente confiar en lo que su padre decía? Mientras los hombres se acercaban más, la angustia se apoderó de Isabela. Fue entonces cuando tomó una decisión. «Esperen», les dijo con voz temblorosa pero firme. «Si mi padre es culpable, quiero saber la verdad. Y si es inocente, exigiré justicia». Isabela miró a Julio, al director Ricardo y al resto de la inquietante multitud. Todo lo que había creído sobre su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. La lucha por su dignidad se había entrelazado con su historia familiar, y su búsqueda de respuestas comenzaba allí, en el corazón del caos. De repente, el auditorio no era solo un lugar de trabajo, era el escenario donde se revelaría la verdad. Y era Isabela quien iba a enfrentarla. Pero, ¿realmente estaba lista para la verdad? ¿Podría soportar el peso de lo que descubriría? La pregunta flotaba en el aire, mientras todos esperaban ansiosos una respuesta. Isabela sintió cómo el sudor se deslizaba por su frente. ¿Qué estaba pasando? Las palabras de los hombres de traje retumbaban en su mente, agudizando su angustia. Hombres armados que venían a buscarla solo porque su padre estaba involucrado en algo que ella no entendía. El aire en el auditorio se volvió helado, como si el mundo se detuviera por un momento. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, su voz un susurro entre la tormenta emocional. La multitud contuvo la respiración. Uno de los hombres, de pie frente a ella con un rostro imperturbable, miró a sus compañeros. «Isabela, tu padre ha estado involucrado en una red de espionaje internacional. Necesitamos tu colaboración. Él no puede protegerse solo». Las palabras eran como dagas, hiriendo su confianza. «No, mi padre no puede ser un criminal. No puede», gritó. Pero su voz se ahogó en el estruendo de murmullos nerviosos alrededor. Las miradas se volvían hacia ella, llenas de suspicacia, como si la culpabilidad ya hubiese sido dictada. Julio avanzó, visiblemente agitado. «Incluso si eso fuera cierto, ella no tiene nada que ver con esto». A pesar de su apoyo, la inseguridad empezaba a germinar en su voz. Isabela podía sentir la presión en su pecho, un nudo que la mantenía encadenada al suelo. Pero, de repente, algo en su interior cambió. No podía seguir siendo la víctima. Tenía que luchar por su verdad. Fue entonces cuando, mientras la multitud murmullaba, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de un número desconocido. Su pulso se aceleró y, en la tormenta de emociones, decidió abrirlo, dejando que la curiosidad superara el miedo. Al leerlo, su rostro se transformó y una palidez mortecina la invadió. «Isabela, hay algo que debes saber sobre tu madre. Ella no está muerta. Te he estado observando y esperando el momento adecuado para decirte la verdad. Encuéntrame en la esquina de la Quinta Avenida, después de la presentación. Tu vida depende de esto». El auditorio estalló en un grito combinado de confusión y sorpresa. Isabela se quedó absorbida por la revelación, el impacto de esas palabras golpeando su mente. ¿Su madre? No podía ser posible. Pero algo en su interior, un instinto primario, le decía que había una conexión entre todo esto. Quiso explicarlo todo. Gritar que las piezas del rompecabezas siempre habían estado ahí, esperando ser encajadas. ¡Ja! ¿Qué acaba de leer?, la interrumpió Ricardo, acercándose con una sonrisa fría que no le gusta a nadie. «Algo que te involucra en el escándalo que has terrorizado todos estos años». Isabela
sintió que la incredulidad le envolvía. No, no, no es lo que piensas. Mi madre, ella está viva. Eso dice este mensaje. Se la veía desesperada, sus manos temblando y su mirada fijada en Julio, buscando su apoyo. Julio frunció el ceño, interrogando a Isabela con la mirada, como si intentara desentrañar la verdad que se encontraba más allá de aquel mensaje. Pero no estaban solos. La multitud ahora murmuraba expectante, algunos captando la atención, otros solo ansiosos por la más próxima revelación. Ricardo sonrió con desdén. Interesante, pero solo demuestras que has sido manipulada desde el principio. Quizás eso sea lo que está en juego. Las familias llevan secretos, y tú no eres la excepción. Las palabras colisionaron en la mente de Isabela. A medida que los ojos de todos se centraban en ella, sentía el peso del secreto, la revelación, la lucha por su identidad. ¿Quién era realmente? ¿Era solo la hija de un criminal o había más en su historia? Con el corazón latiendo en sus oídos y la adrenalina corriendo por sus venas, Isabela inclinó la cabeza hacia el suelo, tratando de reagruparse. El caos a su alrededor parecía diluirse, y se dio cuenta de que este era su momento. Sin mirar a nadie más, levantó la mirada, su voz resonando clara y fuerte. «Voy a descubrir la verdad. Si hay un secreto que está por salir a la luz, lo haremos juntos. Pero primero necesito entender qué le ha pasado a mi madre». La sala quedó en un silencio sepulcral. En un instante fugaz, su decisión resonó fuerte. Nadie esperaba esa respuesta. La tensión vibraba en el aire. Pero, ¿qué más había detrás de este nuevo misterio? Su madre sería la clave para desenmarañar toda la red de mentiras que la rodeaban. El final estaba pintado en el aire, y el asombro de la multitud dejaba entrever que su historia apenas comenzaba. El aire en el auditorio seguía denso, y el silencio pesaba como una losa. Isabela, con su mente aún nublada por la revelación de que su madre podría estar viva, vio cómo los rostros a su alrededor se tornaban expectantes. Todos aguardaban, como si su mundo dependiera de lo que iba a decir a continuación. «Voy a descubrir la verdad», afirmó con más fuerza, cada palabra como un latido firme en su pecho. Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo retumbó en la sala. La puerta giró de golpe y con un gran impulso, el mismo hombre de traje que había irrumpido antes entró de nuevo, ahora pálido como un papel y cubierto de sudor. «¡Isabela! ¡Es una trampa!», gritó, sus ojos desbordando miedo. Las miradas se volvieron a él, llenas de preguntas y confusión. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Julio, acercándose, sin tono exigente y protector. Isabela sintió que el aire se difuminaba. Este hombre, que parecía ser parte de la autoridad, ahora lucía aterrorizado. «Están en peligro. No pueden quedarse aquí. Los hombres de seguridad no son quienes dicen ser», jadeó, tratando de recuperar el aliento. Un murmullo se levantó entre la multitud. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir?». El ambiente se tornó aún más tenso. Las miradas se cruzaban entre la incredulidad y el pánico. Antes de que alguien pudiera responderle, hubo un estallido ensordecedor. La puerta principal se hizo añicos y un grupo de hombres con máscaras y armas irrumpió en la sala. El caos estalló, gritos incontrolables, el sonido de sillas cayendo, desesperación. Isabela sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡Corre!», gritó. Pero todos estaban paralizados, en shock. La presión en su pecho aumentaba. El caos era abismal. Julio la tomó del brazo y la arrastró hacia la salida. Sus rostros entrelazados en una mezcla de miedo y determinación. «¡Sigue!
exclamó él, y el sonido de pasos pesados los perseguía. Las sombras de los hombres armados comenzaron a cerrarse, la oscuridad casi tragándonos. Isabela se sentía perdida, pero su mente corría. ¿Por qué atacaban? ¿Qué había hecho su padre? Todo lo que sabía se evaporaba. Estaban en movimiento, pero la confusión reinaba. Fue entonces cuando vio un rostro familiar entre la multitud. Ricardo, que sonreía de una manera cruel. No era una trampa, era una emboscada. Él había orquestado todo. La revelación de su traición fue como un puñetazo en el estómago. ¡Ricardo!, gritó Isabela, furiosa e impotente. ¡Eres tú quien ha estado detrás de esto! La voz de Isabela resonó entre gritos y pánico, pero Ricardo simplemente la observó con un brillo de victoria en sus ojos. No puedes escapar de tu pasado, Isabela, susurró, sus palabras afiladas cortando el aire tenso. En ese momento, una explosión de ruido sacudió el edificio. La estructura tembló y el suelo se movió como una ola. ¡Hazlo! ¡Consíguelo ahora!, se escuchó gritar desde detrás de las sombras. Isabela sintió que su corazón se detenía. ¿Qué significa esto?, preguntó Julio, su voz ahora llena de dudas y miedo. ¿Qué está pasando? Pero no hubo tiempo para respuestas. Un fuego ardiente estalló por todas partes, el humo llenando la sala, la desesperación apoderándose de todos. Isabela y Julio se encontraron rodeados, mientras las miradas de horror se convertían en caos. La gente corría sin rumbo y los hombres armados comenzaron a dispersarse, su ataque ya en marcha. Fue entonces cuando Isabela vio un destello en el rincón de la sala. Su teléfono brillaba con nuevos mensajes. El pánico la cegaba, pero sus dedos se movieron automáticamente. Isabela, estás en peligro. Te he estado buscando, decía un mensaje. Era de una fuente desconocida. La realidad la golpeó como un maremoto. ¿Quién más sabía sobre su historia? ¿Quién estaba dentro de esta encrucijada, atrapado en un juego que iba más allá de su comprensión? ¿Podía confiar en lo que le decían? ¿Podría descubrir la verdad y al mismo tiempo mantenerse a salvo? El auditorio ahora era un campo de batalla, y mientras el caos se desataba, la única verdad que Isabela sabía era que todo estaba a punto de cambiar. Pero no podía escapar de los secretos que habían estado acechando en la penumbra. Sin respuestas, pero con más preguntas que nunca, la lucha por justicia se transformaba en una batalla por sobrevivir. Isabela sintió cómo el sudor recorría su frente y el caos a su alrededor se transformaba en un torbellino de ruidos. Las voces se entrelazaban, los gritos de pánico resonaban y el estruendo de sillas cayendo llenaba el aire. ¡Corre!, gritó Julio, manteniéndola del brazo mientras los dos se zambullían en la multitud. Los hombres de negro avanzaban, sus rostros ocultos tras máscaras, como sombras acechando en la penumbra. A pesar de la presión en el pecho, Isabela trataba de pensar por qué su padre estaba involucrado en todo esto, por qué la habían atacado y, sobre todo, quién estaba detrás de esa trampa. Los ecos del caos seguían retumbando cuando de repente la puerta de emergencia se abrió de golpe y un resplandor intenso inundó el auditorio. Isabela se detuvo en seco, su corazón palpitando como un tambor. Un hombre apareció, alto y con una presencia imponente, sus ojos centelleantes llenos de determinación. ¡Isabela!, gritó, su voz firme cortando el aire como un cuchillo. Era Andrés, su antiguo amigo de la infancia. ¡Sígueme! Andrés, ¿qué haces aquí?, preguntó ella,
confundida y aturdida. No podía creer que estuviera allí. No hay tiempo para explicaciones. Tienes que salir de aquí, ahora, afirmó él, mirando nerviosamente la entrada principal. Ellos vienen por ti. Sin pensarlo, Isabela y Julio siguieron a Andrés hacia la salida trasera, justo cuando los hombres enmascarados comenzaban a dispersarse. El aire fresco del exterior fue un alivio temporal. Justo cuando creían que se habían escapado, un grito estalló detrás de ellos, rasgando el silencio. ¡Deténenlos! La voz de Ricardo resonó como un trueno, y las sombras de los hombres armados se precipitaban hacia Isabela. Un instante, un parpadeo, y todo se tornó caótico de nuevo. Isabela, sintiendo el peligro a sus espaldas, echó a correr, seguido de cerca por Julio y Andrés. Por unos momentos, todo se movió en... «¡No deberías estar aquí!» Él respondió, su tono impregnado de angustia. «Isabela, tienes que irte. No es seguro para ti. Todo esto es más grande de lo que imaginas». El mundo se desmoronó nuevamente. Pero antes de que pudiera procesarlo, un estruendo resonó en el aire. Un golpe seco. Andando hacia ellos, su cara reveló. Era Ricardo. «¿Qué has hecho, Isabela?», preguntó, su voz envuelta en una mezcla de rencor y desdén. Tú siempre has sido un estorbo. Todo este tiempo has estado interponiéndote en nuestros planes, pero de esa oscuridad emergió un ruido ensordecedor. Las luces comenzaron a parpadear y el auditorio se volvió un campo de caos, lleno de confusión. Entonces, de repente, una explosión iluminó el área, los cuerpos se cayeron y los sonidos se ahogaron. El mundo se detuvo en un instante que cambió todo. Isabela, aún procesando la realidad de su padre, miró hacia el lugar donde había estado Ricardo. Un momento de lucidez. Miró a Andrés. La expresión en su cara revelaba más de lo que él mismo quería admitir. «¿Qué te pasa, Andrés?», preguntó, sintiendo una marea de dudas desbordar su mente. «Isabela, hay algo que debo decirte», comenzó. Pero la explosión resonó de nuevo, más cerca, como una advertencia. En ese momento de caos, una verdad desgarradora se deslizó de su boca. «Tu padre no es quien crees». El tiempo se detuvo. Isabela sintió como si el suelo se desvanecía bajo sus pies. El caos a su alrededor se desdibujó. «¿Qué quieres decir?», cuestionó, sintiendo el horror crecer en su corazón. Era posible que todo lo que había creído sobre su familia, sobre su vida, estuviera enredado en esta red de mentiras. Las palabras de Andrés se desvanecieron, asfixiadas por el estruendo del ataque. Y con cada segundo que pasaba, la verdad parecía más cerca de surgir. ¿Pero estaba Isabela lista para escucharla? Isabela sintió cómo el sudor le resbalaba por la frente. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz un hilo tembloroso entre el estruendo de la multitud. El aire se volvió aún más denso, como si todo se detuviera, y las miradas se fijaron en Andrés, esperando una respuesta. «Tu padre no es quien crees», empezó Andrés. Pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Ricardo, que había logrado acercarse, su rostro pálido cubierto de sudor. «Isabela, no le creas. Está tratando de engañarte. Tu padre tiene un oscuro secreto que ni él mismo conoce». La incredulidad se posó sobre ella. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué secreto?». Su voz temblaba. El pánico la envolvía, y a su alrededor la sala vibraba de tensión. Las sombras de los hombres armados se acercaban, y los latidos de su corazón resonaban en sus oídos como tambores de guerra. «Escucha, Isabela. Hay más en tu vida de lo que te han contado. Tu padre está involucrado, no solo en una red de espionaje. Su nombre está en la lista de los más buscados, y tú eres parte de eso.
gritó Andrés, como si sus palabras fueran la única salvación en medio del caos. Isabela se sintió desvanecer, el mundo a su alrededor girando. No puede ser, no quiero creerlo. Las lágrimas brotaron, ardientes. Eso no puede ser verdad. Pero mientras su mente se retorcía, la ráfaga de un disparo cortó el aire, seguido de un gemido ahogado. Una mujer del público se desplomó y el horror se adueñó del lugar, cargando la atmósfera de un pánico visceral. ¡Vamos!, le gritaron tanto Julio como Andrés, arrastrándola hacia la salida trasera. Isabela luchaba por reflexionar sobre las palabras de Andrés, mientras la adrenalina la mantenía en movimiento. Salieron al exterior, pero la confusión no se disipó. El sonido de sirenas sonaba a lo lejos y el caos seguía arremolinándose en su pecho. Pero en ese instante su teléfono vibró en su bolso. Extendiéndose, su mano temblorosa recibió el mensaje. Era de un número desconocido. Necesitas saber la verdad. Tu madre no está muerta. Viene por ti. Escápate mientras puedas. El grito de Isabela se quedó atorado en su garganta. No podía ser. ¿Es posible que mi madre esté viva?, se preguntó en voz baja. El horror y la esperanza le zarandeaban. Pero antes de que pudiera hablar, una explosión resonó detrás de ellos, vomitando humo y escombros en el aire. Era el auditorio, consumido por un fuego repentino. El suelo tembló y el aire se llenó de pánico. Un grito desgarrador la sacó de su aturdimiento. ¡Isabela! Era su padre, que apareció de la nada, sudoroso y descompuesto, con una expresión de terror en su rostro. ¡Corre! ¡No hay tiempo! ¡Papá! ¿Cuánto sabes de todo esto? La angustia la consumía. ¿Era él el criminal que creía? Tienes que explicarme. Pero una sombra se proyectó sobre ellos y en un abrir y cerrar de ojos, un hombre en máscara se abalanzó sobre su padre. «¡Es ahora o nunca, Isabela! ¡Sal de aquí!», rugió. En un instante, su padre se vio inmovilizado, la figura oscura tomando el control. De repente, todo se volvió borroso, como si el tiempo estuviera acelerando. Una explosión más fuerte resonó, y el caos volvió a desatarse. Isabela sintió que se desmayaba, aterrorizada, mientras una revelación estallaba en su mente. No solo estaba en peligro, mi vida, mis deseos, todo había sido una trampa. En medio del desvanecimiento de su visión, una verdad gruesa como el plomo empezó a formarse. ¿Y si no solo su padre era un criminal? ¿Y si ella misma era parte de algo aún más grande? Las dudas arrebataron su esencia. Mientras las llamas devoraban el auditorio, cada silencio engullía sus preguntas. ¿Qué secretos aún yacían ocultos en la oscuridad? ¿Quién realmente estaba detrás de esta guerra? Isabela solo podía sentir que todo lo que pensaba saber sobre su vida, su familia, podría desmoronarse en un instante. El miedo terminó envolviéndola, y cuando la humo comenzó a disolverse, emergió la pregunta. En ese caos, en esa traición, ¿quién era ella realmente? Isabela sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El caos, el humo y las llamas eran un torbellino en su mente. «¡No puede ser!», murmuró, mientras sus pensamientos giraban en torno a las revelaciones de su padre y Andrés. En un instante todo parecía estar en su contra. «No tengo tiempo para explicarte. Debemos irnos ya», insistió su padre, con el rostro pálido y los ojos llenos de urgencia. Pero justo en ese momento, un grito desgarrador resonó. Era un sonido que desgarró el aire, un eco de desesperación que sacudió a todos. «¡No!
gritó alguien desde la multitud. Isabela se giró, con los ojos abiertos como platos, cuando vio a Julio caer al suelo, un estallido de sangre brotando de su costado. La escena se ralentizó. Su corazón se detuvo. ¡Julio! El grito salió de su boca como un disparo. El tiempo se congeló. La realidad se desnudó. La figura oculta detrás del disparo salió de las sombras, revelando a un viejo conocido, Ricardo. La sonrisa cruel en su rostro le dijo todo. Lo siento, Isabela, pero tu tiempo se acabó. Se jugó con los Blanc Players. Y ahora, bueno, él no será un problema más. A toda velocidad, un torrente de recuerdos embriagó su mente. Las risas compartidas. El apoyo incondicional, todo erosionado por la traición. Los hombres de negro comenzaron a avanzar, y el eco de lo que había creído que eran aliados se hizo eco en su cabeza. ¡Julio, no! ¡Mantente conmigo! Luchó por alcanzar su mano, sintiendo la calidez de su sangre empaparla. ¡Isabela! Gritó Julio con un hilo de voz. ¡Hazlo! ¡Por nosotros! ¡Tu madre! Las palabras cortaron el aire como una espada afilada. Su madre. ¿Qué sabía él? La agonía se transformó en furia y por un instante todo se detuvo. Julio, una luz, y en un arranque de desesperación, hizo un movimiento rápido y feroz. Saltó en un intento de levantarse, luchando por permanecer consciente. ¡Julio! ¡No! Su voz se quebró, y en ese instante la realidad se desmoronó. La multitud se convirtió en espejos rotos. La desesperación estaba en cada mirada. Y en medio de todo esto, como si el destino hubiera decidido ponérselo fácil, un estallido otra vez resonó. La pared del auditorio se desplomó en una luz de escombros y humo, y todo sucedió de nuevo. «El tiempo está acabando, Isabela», gritó Andrés, tirándola lejos del derrumbe inminente. Isabela se encontró atrapada entre el horror de perder a Julio y la necesidad de sobrevivir. ¡Cuántas traiciones! ¡Cuántos secretos! Se repetía a sí misma, cada palabra un eco de su dolor. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un flash en su mente la golpeó. «Esperen, mi madre, ella tiene que saberlo. Es la clave». Sin embargo, antes de que pudiera procesar esa revelación, se dio cuenta de que la figura de su padre se encontraba distante, revuelta por secuencias de llantos y disparos a su alrededor. Solo se escuchaban los gritos y el ruido caótico de los hombres de Ricardo, apalear a aquellos que tanto habían luchado. En un instante Andrés le tomó de la mano. «Vamos, tenemos que salir, Isabela. No podemos quedarnos aquí». En su mente, el caos se traducía en una pregunta. ¿Y si ella no era la víctima, sino el objetivo real? Cada paso que daba hacia la libertad palpitaba en su pecho. ¿Quién había orquestado todo esto? Y en medio de la lucha, el rostro de su padre se oscurecía, como si él mismo guardara un secreto devastador. Pero entonces, el cielo se llenó de luz. El sonido de las sirenas resonó a través del aire, y un grupo de policías llegó a la escena, concentrando su fuego en los hombres enmascarados. La situación cambió de nuevo, como un giro devastador. De repente, su padre miró a Isabela con ojos poderosos, una resolución renovada. «Isabela, hay algo que debes saber. No soy el hombre que creías. Todo ha sido una mentira. Tu vida es una mentira». Y en ese momento la tierra se sintió inestable. ¿Qué verdad se ocultaba detrás de esas palabras? ¿Y cómo había llegado a este punto? En medio de la confusión, Isabela solo podía preguntarse si alguna vez realmente supo quién era y quiénes que eran realmente los hombres que la rodeaban. Todo estaba por desenmarañarse.
La verdad estaba al borde y no podía dejar escapar la oportunidad de entender lo que significaba su propia existencia. Isabela sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El caos se desataba a su alrededor. Las llamas devoraban lo que quedaba del auditorio, el humo nublando su visión. Su padre, mirándola con ojos llenos de pánico, repitió: «No soy quien crees, Isabela. ¡Escucha!». Pero en ese instante el sonido de balas resonó. Un par de disparos rompió el aire y un grito desgarrador salió de la boca de Julio, quien yacía en el suelo, su cuerpo temblando. «¡Julio!». La voz de Isabela se alzó por encima del caos, atravesando el pánico que la rodeaba. En su pecho el horror le apretó el corazón. «¡No! ¡Julio, no!». Las palabras se salieron de su boca, agitadas por el miedo. Corrió hacia él, el mundo a su alrededor desmoronándose. Breves segundos parecieron eternos. ¿Por qué todo se había vuelto tan oscuro? ¿Por qué la traición del presente pesaba más que la verdad oculta? Mientras se agachaba, la mirada de Julio le suplicaba que se alejara. «Isabela, corre. Esto no es lo que crees». Su voz temblaba, pero el fondo de su mirada era claro. Algo no encajaba en el rompecabezas. Isabela, confundida y aterrorizada, se giró hacia su padre. «¿Qué pasa aquí? Dímelo», demandó. Pero su padre parecía perdido en su propia tormenta de emociones. De repente, un destello de luz iluminó la escena. Un hombre alto, con una chaqueta oscura, emergió entre el humo y los escombros. «¿Te vas a quedar ahí o vas a ayudarlo?», gritó, y en su voz había una mezcla de urgencia y desesperación. Era Andrés, su antiguo amigo. «Isabela, confía en mí. Déjame ayudarte». «¿Ayudarme? Todo está en llamas. ¿Por qué debería confiar en ti?», gritó, todavía aferrándose a Julio. Pero Andrés avanzó, su mirada fija en el padre de Isabela, un destello de reconocimiento cruzando sus ojos. «Tú eres el verdadero problema», lo acusó, señalando con un dedo tembloroso. El corazón de Isabela se hundió. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había entre ellos? Antes de que pudiera preguntar, un segundo disparo resonó, esta vez en dirección a Andrés. Se congeló en el lugar, y Julio, con un último esfuerzo de fuerza, empujó a Isabela a un lado. «¡Corre!», gritó. Un dolor agudo atravesó el aire. Isabela vio la bala golpear a Andrés en el hombro. Él se desplomó al suelo, la sangre empapando la chaqueta. «¡Andrés!», murmuró, atrapada entre el horror y la desesperación. «¿Por qué?». «¡Espera!». Andrés le lanzó una mirada intoxicada por el dolor, pero con una claridad que penetraba la confusión. «Isabela, escucha. Tienes que conocer la verdad. Tu madre no está muerta, porque tú eres parte de algo más grande». Las palabras retumbaron en su cabeza como un trueno. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Todo cobraba un nuevo sentido, pero las respuestas quedaban al borde. Mientras tanto, los hombres de Ricardo se acercaban, la sombra de la traición llenando el aire. En ese instante, un temblor de tierra sacudió la zona. Isabela sintió que la realidad se fragmentaba. Y ahí, entre la presión del instante y el horror del presente, el cielo se iluminó con una explosión. Las llamas brotaron con fuerza y el impacto arrojó a todos al suelo. Isabela sintió el ardor en su piel, la piel quemándose. Cuando ella se levantó, el panorama había cambiado. Vicente, el hombre de confianza de su padre, quien supuestamente estaba muerto, ahora se erguía frente a ella. «¡Oh, Isabela! Es hora de desvelar la verdad. Tu madre está viva y ha estado esperando este momento.
gritó, y un profundo rugido resonó en su pecho. La revelación se estrelló contra ella como un rayo. ¿Qué? ¿Dónde está ella? ¿Por qué no me dijiste esto antes? Su voz sonó perdida, un eco de angustia. No es el momento para preguntas. Cada segundo cuenta. La vida de tu madre, la tuya, dependen de que entiendas, dijo Vicente, mientras los hombres de Ricardo comenzaban a dispersarse, buscando sobrevivientes, mientras Isabela luchaba por recoger las piezas de su mundo en ruinas. En un último intento desesperado, Vicente hizo un gesto. Déjame mostrarte la verdad, pero debes estar lista para lo que estás a punto de descubrir. Isabela sintió un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y emoción. ¿Qué escondía su madre? ¿Qué más habría en su vida que nunca supo? En un instante miró a su alrededor. Fuego, caos, traición y un futuro incierto. El tiempo se volvía cada vez más escaso. ¿Podría Isabela realmente enfrentar? Las llamas seguían consumiendo el auditorio. No tengo tiempo para explicarte, Isabela, pero es hora de que sepas la verdad, soltó su padre con voz firme. El corazón de Isabela latía con fuerza. ¡Qué verdad! Todo se está desmoronando. Pero al ver los ojos de su padre, intensos y cargados de miedo, supo que había algo más profundo en juego. Tu madre no está muerta como te dijeron, continuó, sin poder evitar un temblor en su voz. Ella está viva y hay secretos que necesitamos proteger. Isabela se sintió abrumada. ¿Cómo era posible? Un torrente de emociones la invadió. Confusión, esperanza, traición. ¿Dónde está? ¡Llévame con ella!, gritó, ahora más desesperada que nunca. Hay cosas más grandes que nosotros en juego, y ahora mismo tu vida está en peligro, contestó su padre. Ricardo, él ha estado manipulando todo. No podemos quedarnos aquí. Fue entonces cuando el sonido de sirenas empezó a resonar a lo lejos. La llegada de la policía se hacía evidente. Pero Ricardo no se detendría sin pelear. De repente, dos hombres del grupo de Ricardo aparecieron, armados. Isabela sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¡No dejen que escapen!, gritó Ricardo, sus ojos desorbitados de furia. Andrés, herido, se tambaleó. ¡Vamos, Isabela, corre! Su voz sonaba entrecortada, pero con una claridad que le mostró a Isabela que debía actuar rápido. Sin pensarlo, Isabela tiró de la mano de su padre y corrió hacia la salida lateral, junto a Andrés. La adrenalina fluía como un río caudaloso mientras se precipitaban hacia la libertad. Las balas resonaban a su alrededor, fungiendo de un sombrío recordatorio de lo que estaba en juego. De pronto vio una esquina y se desvió hacia un callejón. ¡Aquí! ¡Rápido!, dijo. Su respiración era pesada y rápida. Esa pequeña pausa dio espacio a un momento de conexión personal. ¿Por qué no me dijiste antes que estaba viva?, cuestionó, su voz temblando. Porque no había una manera segura de hacerlo, Isabela, contestó su padre, su tono lleno de arrepentimiento. Nos vigilaban. Tenías que mantenerte a salvo primero. Las sirenas se acercaban, pero el aire allí era diferente. Estaban a salvo por un momento. Isabela sintió el peso de los secretos. La idea de que su madre estuviera viva la llenaba de un nuevo coraje. Sé que puedo enfrentar lo que venga, mientras tenga la verdad a mi lado, proclamó, su resolución creciendo con cada palabra. Cuando todo esto termine, vamos a buscarla. Te prometo que no volverás a estar sola, dijo su padre con un brillo en su mirada. Andrés asintió, pese al dolor que lo atormentaba. Los hombres de Ricardo comenzaron a aparecer por el callejón. La tensión se sintió eléctrica. Isabela se enderezó,
junto a sus aliados. No tienen idea de lo que se están metiendo, dijo con firmeza. Vamos a luchar por la verdad. El sonido de un tiroteo resonó en la distancia. Pero ahora había algo nuevo en su interior. No solo era el deseo de supervivencia, era la determinación de descubrir quién realmente era. En un instante, Isabela se dio cuenta. Su vida nunca volvería a ser la misma. El último eco resonante del tiroteo se apagó mientras ella y su padre se lanzaban hacia lo desconocido. El grito de lucha en sus corazones. Mientras el horizonte se llenaba de una claridad nueva, supo que con cada paso estaban acercándose a la verdad y a la familia que tanto anhelaba. Ahora, la historia no terminaba aquí. Isabela iba tras los secretos, tras su madre, tras su historia. Pero para ustedes que están leyendo, este es el momento para demostrar su apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta increíble trama. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no te olvides de compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. De no esperar, N.